Bienvenidos una vez más a sus talleres Tecnoestudio RC. En esta oportunidad estudiaremos la naturaleza jurídica de la Convención Colectiva de Trabajo. Bienvenidos. Para comenzar con esta ponencia, vamos a leer lo establecido por el profesor Rafael Alfonso Guzmán en su obra Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo. Según la doctrina tradicional, la convención colectiva no es propiamente un contrato en la rigurosa acepción de la palabra, o al menos no podría encuadrarse dentro de ninguna de las figuras jurídicas de los contratos clásicos civiles o mercantiles. Aunque es concertada por personas de derecho privado, tiene análogo valor como una fuente de derecho objetiva dictada por el Estado. Esa misma doctrina ubica el contrato colectivo dentro de los actos de naturaleza mixta dual, inexplicable desde una postura necesariamente contractualista o reglamentaria. En efecto, quiero compartir esta investigación con ustedes, toda vez que vamos a estudiar un poco sobre la naturaleza jurídica de la Convención Colectiva de Contrato. ¿Qué es? ¿Es un contrato? ¿Es una ley? Para el profesor Rafael Alfonso Guzmán no es un contrato ni por los sujetos que intervienen en su celebración, que no requieren ser personas jurídicas, al menos desde el punto de vista del derecho civil como el sindicato, a diferencia de lo que acaece en las demás figuras jurídicas de índole contractual, civil o mercantil, ni por sus efectos. No es una ley, desde luego que no es una emanación del poder público, es un acto, unión, es decir, un acuerdo de voluntades que origina una regla, una norma de actividad, un estatuto, a tenor de la clasificación del maestro francés Léon Duguet. No engendra, como el contrato, una situación jurídica subjetiva, individual y temporal, sino objetiva, general y permanente. Vamos a pasearnos un poco por la doctrina. Para el profesor León Duguet, la expresión contrato colectivo es en sí misma contradictoria, pues el contrato es un acuerdo expreso de voluntades que solo obliga a sus otorgantes, efecto relativo del contrato, y por tanto no puede aplicarse la noción de contrato a un convenio que obliga a quienes no expresaron un consentimiento ni fueron parte en su formación. Por ello, prefiere aplicar la denominación de convenios leyes, pues sus otorgantes están facultados por la ley para producir normas generales, aplicables aún a quienes no fueron parte de la convención. Para Carneluti, la considera como un híbrido, como un centauro jurídico, con cuerpo de contrato y alma de ley. Contrato porque es un acuerdo de voluntades. Ley porque regula de manera general las condiciones de trabajo, extendiéndose a un universo de patronos y trabajadores, muchos de los cuales no participaron en su proceso de formación. Para Carlos de Buen prefiere la denominación pacto normativo de condiciones de trabajo, que le parece más acorde con la naturaleza de la institución. Para Caldera, considera que más que una fuente contractual de obligaciones, el contrato colectivo es una especie de ley industrial. Esto tiene mayor importancia y relevancia en la práctica. ¿Por qué? ¿Hasta dónde llega el principio de la autonomía de la voluntad de las partes en la suscripción de estos contratos colectivos? Porque sabiendo cuál es la naturaleza jurídica de la convención colectiva, pues podemos resolver muchísimos problemas que se nos pueden presentar en mesa de discusión de estos proyectos de convención colectiva. A partir del problema de la categorización del contrato colectivo, surgieron una serie de los maestros más acreditados que trataban de justificar de una forma u otra
la naturaleza jurídica de la institución, pues amenazaba con cambiar mucho de lo conocido el estudio de los contratos. Profesores como Mario de la Cueva, Guillermo Cabanelas, Pérez el Leñero, entre otros, se ocuparon del estudio de estas doctrinas e incluso coincidieron en la forma de clasificarla. Vamos a pasearnos por estas teorías que nacieron para explicar un poco la naturaleza jurídica de estos contratos colectivos. Los partidarios de esta teoría veían que al contrato colectivo como un contrato nominado, es decir, como un nuevo tipo de contrato no comprendido en la legislación civil de la época, ya que este derecho era el que regulaba las actividades laborales. La teoría es aceptable porque lo concebía como un contrato novedoso que no aparecía entre los conocidos por la legislación civil. Luego surge la teoría del mandato. Estas doctrinas comparan el contrato colectivo con el mandato. Sus seguidores sostienen que el contrato colectivo no es otra cosa que un contrato de mandato y que los trabajadores, con el solo hecho de afiliarse a un sindicato, otorgan poder a la directiva para que los represente y pacte en forma colectiva. Teoría de la transición. Después de haber tratado de justificar la naturaleza del contrato colectivo con las teorías civilistas y las del mandato, aparecieron las doctrinas de la transición, cuyo nombre se debe a que se originaron en las mismas teorías civilistas, pero a estas se les agregan algunos elementos que las hacen más evolucionadas. Y entre las más conocidas están los siguientes: teoría de la representación legal, teoría del pacto social y teoría de la solidaridad necesaria y el poder estatal. Teoría de la representación legal. Sostenida por Ludovico, esta explica que todo se basa en la facultad de representación que da la ley para que los directivos del sindicato puedan convenir con la parte patronal las condiciones de trabajo y, en fin, todo el contenido contractual, y que en virtud de dicho otorgamiento de facultades la representación por ellos ejercida obliga a sus representantes en todo lo convenido. Sin embargo, esta teoría no aclara la verdadera naturaleza del contrato colectivo, ya que no dice si es más contrato o ley, pero por su ubicación en la transición consideramos es más una tesis contractual. Teoría del pacto social. Su autor es Charles de Vichy y sostiene que los trabajadores y patronos, al pertenecer a sus respectivas organizaciones, se hallan sometidos a las decisiones que tome la mayoría y que al negociar el contrato se estará ante una convención ley, como él la llama, en donde se va a disciplinar de manera objetiva y permanente las relaciones profesionales con las dos categorías. Teoría de la solidaridad necesaria, cuyo defensor es el francés Andrew. Afirma que existe una necesidad social de subordinar el interés individual al colectivo y que la protección social del trabajador solo se logra con la convención que debe explicarse en la obligatoriedad de la convención colectiva. El principio de la solidaridad necesaria se invoca para explicar la aplicación de las cláusulas establecidas tanto con respecto a los miembros de las asociaciones participantes como a los no sindicalizados. Teoría del poder de la negociación y el poder estatal, sostenida por Francisco de Ferrari. Sostiene que la convención colectiva es una institución relacionada con el poder de negociación de los grupos profesionales y no con el poder estatal, que es distinto. Afirma que si su naturaleza jurídica es la del contrato, deberá admitirse que la misma establece solamente obligaciones. La homologación o extensión por el poder público de un convenio colectivo es una operación jurídica ajena al convenio y se produce con posterioridad a este, pero no cambia la naturaleza del acto privado que el pacto laboral ofrece. Conclusiones. En el campo del derecho civil, el contrato se basa en el ya nombrado principio de la autonomía de la voluntad de las partes.
en donde cada cual es libre de vender, arrendar o donar sus propiedades, sin que nadie lo fuerce a ello. Sin embargo, en el derecho del trabajo, esto es diferente porque destinado a resolver problemas sociales que se dan entre el capital y el trabajo, el contrato colectivo asume su papel de fórmula jurídica para establecer un equilibrio entre las partes y por esta razón se impone como obligatorio el patrono. Visto que visto desde esta forma, el contrato colectivo pasa a ser una nueva forma creativa de derecho objetivo, entendido este último como conjunto de normas que se imponen a las partes independientemente de su voluntad, con la advertencia de que si no son obedecidas el Estado las ejecuta en forma coercitiva. La institución del contrato, nacida del derecho civil, es absolutamente insuficiente para explicar la naturaleza y efectos de la convención colectiva, pues ni siquiera puede admitirse como un pacto o acuerdo de voluntad, porque en muchos casos la convención colectiva es el resultado de la presión de los trabajadores y de sus organizaciones, quienes logran imponer al empleador la aceptación de algunos beneficios o condiciones de trabajo en contra de su voluntad. Aunque no es posible homologarla como una ley, puesto que no sigue el procedimiento constitucional para la formación de las leyes, tenemos que admitir que figuras como el contrato ley o la reunión normativa laboral, que publicidad va a ser el próximo, va a ser la próxima ponencia, tiene más repercusión y aplicación que muchas leyes estadales u ordenanzas municipales, por lo cual cabría pensar que la Convención Colectiva de Trabajo es una delegación otorgada constitucionalmente a los interlocutores sociales en las relaciones de trabajo para dictar normas de carácter general. Podemos concluir que el contrato colectivo es una fuente autónoma de derecho objetivo, una normatividad creada por los sindicatos y los patrones para reglamentar sus relaciones laborales en la empresa. Si me preguntan mi posición en cuanto a la naturaleza jurídica del contrato colectivo, yo me acojo un poco al criterio, tengo un sentir dual, mixto, tengo un híbrido entre el profesor Carniluti cuando establecía o establece que el contrato colectivo es un centauro jurídico, es decir, con cuerpo de contrato y alma de ley. Contrato porque es un acuerdo de voluntades. Ley porque regula de manera general las condiciones de trabajo, extendiéndose a un universo de patronos y trabajadores. Pero también, por precisamente tener esa dualidad, me acojo un poco a lo que es la teoría del profesor francés. Dice que, bueno, que este acuerdo expreso de voluntades, donde solo obliga a sus otorgantes, que eso es lo que debe entenderse cuando se suscribió un contrato, pues esta noción de contrato al convenio colectivo, pues obliga a quienes no formaron parte. Por eso el tema que hace unos meses publiqué por este canal, que era el tema relacionado con los sujetos de la Convención Colectiva de Trabajo. Si no lo han visto, pues pueden verlo allí. Entonces, bueno, nada, partiendo de esta doctrina, pues tengo ese sentir mixto. Quería compartirles a ustedes un poco sobre la prueba de la convención colectiva para finiquitar. Durante mucho tiempo nuestra jurisprudencia sostuvo que no bastaba con la alegación del contrato colectivo, sino que se requería su prueba mediante la consignación del instrumento en los autos. También sostuvo nuestra jurisprudencia de instancia que no bastaba con el silencio del demandado
para dar por probada la existencia del contrato colectivo de trabajo, pues no se trata de una cuestión de hecho que pueda quedar admitida con el silencio del demandado. La nueva doctrina del Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social ha señalado que la existencia de una convención colectiva cae dentro del conocido iura novi curia del juez del trabajo y por tanto él debe conocer por su experiencia el contenido de las principales convenciones colectivas, especialmente aquellas de alcance real. Por esta razón, la convención colectiva de trabajo no es un tema de prueba. Gracias una vez más por estar atentos a estos talleres Tecnoestudio RC. Los invito para la próxima ponencia, la cual el contenido será de la reunión normativa laboral. Muchísimas gracias.